¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Ángel Rivera de IMARS Asesores Profesionales. El día de hoy vamos a ver cómo calcular la PTU para este año 2023 en nuestro sistema de Compaqui Nóminas. Bien, nosotros ya tenemos aquí en pantalla una presentación que dice hablemos del pago de la PTU para las empresas. Y bueno, pues es un pequeño, ¿cómo se dice? Un pequeño documento que les quiero compartir. Dice hablemos del pago de la PTU para las empresas. El pago de la participación de los trabajadores en las utilidades PTU es un derecho constitucional que tienen los trabajadores de participar en las ganancias que tiene la empresa o patrón. Es decir, cualquier trabajador que preste un trabajo personal subordinado a una persona física o moral mediante el pago de un salario tiene derecho a participar en el reparto de utilidades. Lo anterior, con la finalidad de contribuir a la redistribución de la riqueza y la justicia social. Se trata de un mecanismo que estimula la productividad. El reparto de utilidades debe llevarse a cabo 60 días después de presentar la declaración anual, 30 de marzo para personas morales y 30 de junio, bueno, en este caso lo hicimos, era 30 de abril para personas físicas, ¿no? ¿Cómo repartir las utilidades? El porcentaje de utilidades que deberá repartirse entre los trabajadores estará fijado por una comisión mixta integrada por un representante de los trabajadores, el patrón y el gobierno. La función de esta comisión mixta es elaborar el proyecto que determine el reparto de utilidades de cada trabajador y plasmarlo en actas levantadas. Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se toma como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. El trabajador tiene derecho a levantar una queja. Como patrón, te corresponde la obligación de entregar una copia a los trabajadores de tu declaración anual dentro de 10 días a partir de la fecha de presentación de la misma. Las empresas deben repartir el 10% de las utilidades fiscales del ejercicio anterior. De ahí que la Ley Federal del Trabajo establezca que los trabajadores tienen derecho a formular objeciones a la declaración que presente el patrón o en caso de que no se paguen las utilidades, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, Profedet, e iniciar una revisión mediante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y si yo como patrón no cuento con suficiente flujo de efectivo y utilidades, bueno, esto fue por la emergencia provocada por el COVID, había impactado negativamente a las empresas en flujo de efectivo y utilidades. Por consiguiente, es evidente que enfrentes la inquietud de cómo hacer el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo resaltaron que pese a la emergencia sanitaria, el pago de utilidades seguía en pie. Obviamente esto fue pues cuando estábamos en la contingencia del COVID. Es menester recordar que conforme al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón que no cumpla con el derecho a la participación que tienen los trabajadores en las utilidades de la empresa es acreedor a una multa que va desde 250 a 500 unidades de medida y actualización, UMA. La Ley Federal del Trabajo no establece ninguna alternativa para realizar el reparto de utilidades. Sin embargo, si existe una solución, sí existe una solución. Si en estos momentos no cuentas con la solvencia económica para cumplir con esta obligación constitucional, recurre a una negociación con tus trabajadores por medio de un convenio para aplazar la fecha de pago. Además, recurre a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que valide el acuerdo. El reparto de utilidades sí se verá afectado durante el siguiente año. Si tu empresa tiene dificultades, puede acudir a este convenio entre trabajadores para aplazar el pago de la PTU. Es decir, como patrón, si no tienes la solvencia económica, puedes crear un, un convenio, llevarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, obviamente que los empleados estén de acuerdo y pues ello te va a ayudar a aplazar el pago, no a eliminarlo, simplemente es aplazarlo y que ambas partes estén de acuerdo. Dice, solo están exentas al reparto de utilidades las empresas de nueva creación correspondientes a un año de funcionamiento, las empresas dedicadas a la elaboración de un producto nuevo en los primeros años del funcionamiento, las empresas de la rama industrial minera de nueva creación, el IMSS e instituciones públicas, empresas cuyo ingreso anual declarado no sea mayor a 300,000 pesos. ¿Ok? Esas serían las únicas empresas que están exentas del pago de la PTU a los trabajadores. Ventajas de usar un software de nómina. Estar al día con las obligaciones obrero-patronales también es importante y a fin de hacerlo con orden y de forma efectiva.
un software empresarial diseñado para los procesos de nómina resulte efectivo. Entre otros beneficios, brinda cumplir con todas las disposiciones de ley y el cálculo de precisión de obligación como la participación de los trabajadores en las utilidades PTU, salario del integrado, aguinaldo, finiquito, entre otros. Emisión y entrega del CFDI, recibo de nómina con timbrado limitado, ni costos adicionales. Esto último de acuerdo a la marca de software a usar. En este caso, pues nosotros usamos el de CompaKey Nóminas. Bien, dicho esto, vamos a entrar a nuestro sistema. Yo recomendaría que el cálculo de la PTU lo hagamos en un periodo extraordinario. ¿Cómo creamos un periodo extraordinario? Yo me puedo ir aquí donde dice archivo, le digo selección, periodo y le digo periodo extraordinario, o puedo abrir la barra vertical de accesos, que es esta, y le damos clic donde dice periodo extraordinario. Dice, no se encontró un periodo generado para el tipo periodo extraordinario, ¿desea generarlo? Le decimos que sí. Y aquí vamos a colocar la fecha cuando queremos realizar el pago. En este caso nos da por default 16 de mayo. Puedo ponerle, ¿sabes qué? Lo voy a pagar el 20 de mayo del 2023, ¿no? Revisamos el calendario, no sé en qué día cae el 20 de mayo. 20 de mayo es sábado. Bueno, podríamos cambiarlo al 19. Me regreso a quincenal, me vuelvo a cambiar a periodo extraordinario y le cambio la fecha, 19 de mayo. Hasta que yo no autorice el periodo, puedo estarle cambiando la fecha sin ningún problema. Si le doy clic aquí en prenómina, pues si se fijan, aquí me aparecen todos mis empleados. En esta opción que dice configuración de la prenómina, puedo decirle en donde dice otros ninguno, puedo seleccionar, por ejemplo, el campo que dice ¿dónde está? Déjeme ver, departamento, tipo de periodo, ¿no? Y se fijan, aquí tengo quincenal, semanal B. Es decir, en el periodo extraordinario me va a traer todos los empleados correspondientes a los diferentes tipos de periodo de la nómina que yo tenga. ¿Los puedo filtrar? Sí, pero en este caso, pues el cálculo de la PTU pues corresponde a todos los trabajadores de la empresa. Y algo bien importante, voy a cambiar el tipo de periodo porque solo nos permite otro campo. Vamos a cambiarle, aquí donde dice otros, vamos a cambiarle al estado del empleado, ¿no? Vamos a buscar donde dice estado del empleado. ah, Estado del empleado. Y aquí solo me aparecen las altas, pero en la PTU pues podría haber bajas, empleados que fueron dados de baja en el ejercicio anterior, que trabajaron más de 60 días en la empresa, pues les corresponde el cálculo de la PTU, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para mostrar los empleados dados de baja? Vamos a ir a esta parte que dice filtro, y aquí en filtro nosotros le vamos a decir otros y le vamos a decir definir. ¿Ok? Aquí en definir vamos a decirle crear nuevo filtro. Yo me voy a basar en la siguiente opción. Dice, aquí vienen los datos del empleado y vamos a buscar un campo que dice emp fecha alta, ¿no? Vamos a buscar, están como en orden alfabético. Aquí está en fecha alta, lo pasamos al lado derecho y le damos siguiente, ¿ok? Este en fecha alta yo le voy a decir que es mayor que, y le voy a poner aquí 01011900, ¿ok? Y le damos siguiente. Y aquí, bueno, pues le vamos a definir el nombre del filtro, le vamos a poner PTU 2023. Damos finalizar y listo. Yo ya puedo correr ese filtro entrando aquí en donde dice filtro, otros y buscamos ese que dice PTU 2023. Al momento de ejecutarlo, pues me va a mostrar, aquí ya está un empleado dado de baja, que es acá está otro empleado dado de baja. Entonces, si se fijan, pues ya nosotros ahí tenemos toda la base de datos de nuestros empleados, porque yo le dije que me pusiera la fecha de alta a partir del 1 de enero del año 1900. Entonces, pues mi empresa no tiene más de 100 años. Ahí agarramos todos los empleados que tenemos en la base de datos. Ese es como el truco para poder jalar los empleados y ver si a esos empleados que están dados de baja les corresponde o no un pago de la PTU. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que lo tenemos aquí, vamos a ir al menú de procesos. Bueno, antes de ir al menú de procesos, por ejemplo, puedo decir, mira, Miguel Ángel, vamos a ver los datos del empleado de Miguel Ángel. Vamos a pensar que Miguel Ángel fuera el gerente general. Entonces yo puedo irme a la pestaña que dice cálculos y puedo decir, oye, como Miguel Ángel es el gerente general, no le corresponde el cálculo de la PTU. ¿Quiénes están exentos para el cálculo de la PTU de los empleados en la empresa? Pues los socios, los directivos o gerentes
pueden estar o no exentos del pago de PTU. Eso ya va a depender de su contrato laboral o de las prestaciones que les brinde la empresa. ¿Ok? Entonces, o Miguel Ángel es socio, pues quitamos el cálculo de la PTU. Lo vamos a dejar ahorita, le vamos a dar guardar. Fíjense, hay otro dato importante. El sistema nos dice que puede haber un empleado sindicalizado que sea el tope. Por ejemplo, aquí tenemos a Alcaraz Salgado Jaime, que está como tope o está como empleado sindicalizado. Vamos a quitarlos, ahorita los voy bueno, tenemos otro que es López Pérez Federico. Tenemos tres empleados, Alan Ruiz Viveros. Tenemos tres empleados sindicalizados. ¿Esto qué significa? Que el tope es el empleado sindicalizado que más ganó, más el 20% para hacer un reparto equitativo entre todos los empleados. Entonces, si toda su nómina es de confianza, para hacer un reparto equitativo, vamos a pensar que el empleado que menos ganó en el año, no sé, vamos a ponerle que son un salario mínimo o vamos a ponerle 200 pesos diarios por 365 menos impuestos, vamos a ponerle 70,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, si tenemos un empleado que ganó 70,000 pesos al mes y tenemos un empleado que ganó 1,500,000 al mes, ¿a quién le va a tocar más PTU? Pues obviamente al que ganó 1,500,000. Entonces, habría que buscar una parte equilibrada donde podamos decir, oye, pues mejor vamos a poner un promedio del que ganó 500,000 pesos y ahí el 1.20, el 20% adicional que sea el tope. Eso sería bueno en caso de que se adoptara esa política dentro de la empresa. Vamos a ver cómo funciona. Recuerden que a partir del año pasado hubo una política que decía que también hay un tope que no puedes ganar más de 3 meses de salario. Esto si la empresa así lo desea, ¿no? Entonces aquí en el menú de procesos tenemos la opción que dice PTU. En este apartado de PTU, en esta vista, nos dice, oye, ¿existen acumulados para el cálculo de la PTU? Bueno, primero es el monto a repartir. Vamos a ponerle que el monto a repartir son 200,000 pesos. ¿Ok? Esos 200,000 pesos yo le digo, si existen acumulados, en este caso yo le diría, no existen acumulados porque mi base de datos es de este año. Dice advertencia, solo debe utilizar esta opción cuando no tiene la historia del ejercicio anterior, ¿ok? Entonces ahí está más que claro. Si tuviéramos acumulados del ejercicio anterior, nos aparece una opción que dice descontar incidencias que están asociadas al acumulado de días de PTU que no participan. Por ejemplo, ¿qué descontaríamos? Las faltas, ¿no? Si el empleado tuvo faltas en todo el año, pues en lugar de pagarle la PTU por 365 días, se la pagaríamos por 350 si tuvo 15 faltas, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos que trabajar sobre esa manera, ¿ok? Entonces, ahí nosotros podemos dejar esta casilla. Y bueno, luego en base a la nueva ley del cálculo de la PTU dice configuración del tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibida en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si en los últimos 3 años tú le pagaste una PTU en promedio de 10,000, 15,000, 20,000 pesos a tus empleados, entonces va a decir, oye, no puedo pagarle más de ese promedio, ¿no? O puedo toparlo a los últimos 3 meses del salario diario del empleado. Aquí nos dice salario diario o salario diario integrado o su salario base de cotización. Generalmente pues sería salario diario, ¿ok? Y los 3 meses pues son 90 días, pero si tú dices, oye, se lo quiero topar a 45 días, la ley dice que son 90 días, pero bueno, si ustedes pueden negociar con el empleado que el tope sea menor, pues le pueden poner los días que ustedes necesiten, ¿no? De entrada, pues aquí nos da que son los 90 días que dice la ley. Entonces, si ya estamos de acuerdo con esta configuración, le damos aquí donde dice continuar. Y aquí, si se fijan, en automático nos aparece esta ventana, ¿no? Aquí vienen los empleados. Dice, a este no le está pagando PTU porque dice que tiene un contrato de trabajo con capacitación inicial. Entonces no le está pagando PTU. Es más, dice, no laboró en el ejercicio, cierto. Aquí si se fijan la fecha de alta de este empleado, por aquí viene, es del 1 de abril del 2023. Entonces, este empleado por default se descarta del cálculo de la PTU. Y luego vienen todos los demás empleados, ¿no? No se encontró información.
Para saber un promedio de los últimos 3 años no tenemos. Este sería el salario de los últimos 3 meses que tenemos del empleado de acuerdo a su sueldo diario vigente. Aquí está. ¿Ok? Y aquí nos dice, oye, mira, de acuerdo al salario de vengado, de acuerdo a los días definitivos trabajados, el salario de vengado definitivo, pues esta sería la cantidad a repartir para el empleado. ¿Es menor el PTU previo a el salario de 3 meses? Sí. Entonces aquí le está dando el salario definitivo o la PTU definitiva, que es lo calculado, ¿sí? Y bueno, pues si se fijan, aquí vamos a tener un comparativo. Aquí nos dice tope de la PTU. Aquí está el tope. Ninguno hasta este momento rebasa el tope. Vamos a subirle un poquito al reparto. Vamos a decirle parámetros. Le voy a poner aquí 400,000 pesos, ¿no? Para saber si ahí cómo hace la función del tope, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí la PTU definitiva dice, ok, de acuerdo al cálculo previo, serían 20,912.67 pesos. Este rebasa el tope de los 3 meses del salario del empleado, sí. Entonces, lo que le vamos a pagar solamente son los 3 meses de salario del empleado. En este caso, 27,000 es el 47,465 es el tope, no lo rebasa, se le paga la PTU completa. Entonces, si se fijan, el ejercicio de hacer los 400,000 pesos, pues aquí nos dice, mira, por salarios definitivos, por cantidad en días, estos serían los importes y en el total serían 400,000 pesos. Pero si nos vamos al tope de los últimos 3 meses, no repartirías 400,000 pesos, repartiríamos solo 382,046.34 pesos, ¿sí? Esto lo podemos mandar a un archivo de Excel, vamos a enviarlo a un archivo de Excel, vamos a darle ahí el detalle, y este archivo en Excel, bueno, pues nos va a servir para validar la información que nosotros estamos viendo en pantalla. Si yo lo tuviera que hacer manual, ¿cómo lo haría manualmente? Bueno, si se fijan, aquí dice empleado sindicalizado que más ganó. Tenemos un empleado marcado como sindicalizado que ganó 110,313.95 pesos. Aquí está, es este el empleado sindicalizado que más ganó. De hecho, aquí está marcado con la S de sindicalizado. ¿Ok? Entonces nosotros podríamos sacar un promedio. Si yo lo sumo aquí, bueno, ya sabemos que son 1,842,000 pesos, pero si yo le pongo aquí en lugar de suma, le pongo promedio, ah, a ver, control Z, déjeme le pongo acá, que el promedio, ahí lo voy a sacar aquí, vamos a ponerle promedio, a ver, lo voy a poner acá arriba, ¿no? Que no me está dejando hacerlo ahí, vamos a ponerle un promedio, y le digo, el promedio es de estas celdas, ¿ok? Entonces, ah, pero ¿por qué no me lo saca? A ver, vamos a convertirlo. Vamos a decirle en datos, le ponemos texto en columnas, le damos siguiente, siguiente y le ponemos formato general. ¿Ok? Entonces, promedio de F1, F21 a FT. Creo que no me lo toma como número, pero a ver, otra vez. Vamos a ponerle aquí datos, texto en columnas, siguiente, siguiente. Ahí dice formato general. Vamos a decirle finalizar. O es que hay celdas combinadas, por eso no me lo da. A ver, quito la combinación. Descombinar. Descombinar. Está, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí, vamos a ponerle aquí en datos, texto en columnas. Y le vamos a dar un formato general porque pareciera que vienen como en texto. Vamos a darle finalizar y listo. Entonces, a ver, promedio, suma. A ver, vamos a poner la suma. Si la suma me da, quiere decir que ya está bien. Un guión, ahí está la suma.
El promedio son 108,000. Fíjense, utilizamos sin querer el de 110,000, que es este. Entonces diríamos, ok, pues más o menos es el promedio en rango, sería el correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos da el tope? Aquí dice salarios de vengados definitivos. Por ejemplo, este que gana 190, pues nos da un tope. ¿Cuál es el tope? Esta cantidad de los 110 por, que sería, lo voy a poner acá, este por 1.20, ¿no? Bueno, lo vamos a escribir porque 110,313.95 por 1.20. Y el tope en realidad sería de 132,736. Vamos a poner aquí tope. ¿Ok? Que ya lo tenemos acá, pero para que vean cómo lo calcula. Entonces, aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo mis ingresos de salarios de vengados en el año. Esto lo hace, pues no tenemos acumulados, pero multiplica el salario diario por los días que laboraron los empleados. Todos laboraron 365 días. No hay faltas porque pues obviamente no tenemos un registro de faltas, ¿no? Entonces aquí ya me dice, oye, salario de vengado definitivo, pues este rebasa el tope, sí, se topa a 132,376. Este rebasa el tope, no, este rebasa el tope, no. Y así los va haciendo. Los que se rebasan el tope, pues aquí los tendríamos como topados, que sería este, ¿no? Sería este de acá y este de acá, ¿no? Entonces, a ellos de entrada aquí ya les estamos haciendo un tope salarial de 132,376 pesos, ¿ok? Entonces, ahí ya nos está dando esa primer situación. O sea, en lugar de considerar 1,842,000 pesos de ingresos o de pagos definitivos, estamos tomando solamente en 1,655,353.11. Voy a copiar la fórmula para ver cuáles son los que tenemos que configurar. Pues todas las columnas están como, como texto. Vamos a hacerlo rapidísimo para que podamos ponerle aquí texto en columnas. Le damos siguiente, siguiente, finalizar. Texto en columnas. Si se fijan automáticamente, pues ya, perdón. Bueno, ahí ya me lo puso. A ver, finalizar. No le estoy poniendo finalizar, no le estoy dando formato. Pero está bien, con eso nos es suficiente. ¿Por qué ya no las deja como texto? Las pone como importe general, ¿no? Aunque no le demos el formatito ahorita números, pero pues ya con eso ya me hace las sumas y me va a hacer todo lo que yo necesito para cuestión de cálculos, ¿no? Aquí está. Listo. Y ahí viene la fecha de alta, obviamente. Aquí nos va a decir quiénes no participan y por qué motivo. En este caso, el motivo es no laboró en el ejercicio anterior. Listo, ahí está, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos aquí la información. ¿Cómo sacamos el pago de correspondiente por, este es el salario diario del empleado, ¿no? Y aquí viene el PTU previo. El PTU previo aquí viene por cantidad. eh, Vamos a ponerle de día, en días. Aquí dice, a ver, en días, ¿no? Y aquí le vamos a poner cantidad 2 en importe, ¿sí? Si yo lo hiciera manualmente, ¿cómo lo haría? Fíjense, aquí en días, ejemplo, ¿ok? ¿Cuántos días se trabajaron en el año? Bueno, primero el 50%, ¿no? PTU, más bien, importe a repartir, son 400,000 pesos, ¿no? De esos 400,000 pesos, la mitad es en días, es igual a este entre 2, ¿ok? En importes es igual
a este entre 2. Listo. Sí, igual, igual. 200,000 pesos, ¿no? ¿Cuántos días, total de días en el año? Este dato lo tenemos aquí, 6,205 días, ¿ok? Entonces, el importe, para sacar el importe es bien sencillo, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros le vamos a poner aquí una regla de 3. Este va a ser igual a los días trabajados. Voy a ponerle aquí F4 para fijar la columna entre los días del total trabajados de todos los empleados por la cantidad que le corresponde, ¿ok? Ella me llenó todos los empleados. Por ejemplo, si yo a este le pongo 360 días, automáticamente me cambia toda la formulita, ¿no? Y les paga más a los otros y a este le pagó menos. Pero si hacemos la suma completa, pues tendrían que ser los 200,000 pesos, ¿no? A ver, suma 200, me suma más aquí, a ver, son 360 días, vamos a ver, esta es esa cantidad y aquí le estamos poniendo que es 360 entre 5,840 por 200,000 pesos, ¿no? Y aquí son 365, ese está bien, pero en la suma me da más. Algo hice mal aquí en esta función. A ver, 365. Voy a sumar todos. 5,840. Y acá, ¿por qué nos daba la suma de esto? ¿Da? No da. A ver. Entonces, ¿de dónde sale esta cantidad? A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15. Vamos a poner en la calculadora. Hay algo ahí que no me cuadra. 365 por 15. 5,475. Pero si son 15, a ver, son 17. 365 por 17, 6,205. Entonces, está bien, 6,205 está bien. Lo que no está bien es lo que me está sumando acá. A ver, vamos a ponerle suma otra vez. No me está sumando todos. A ver, F2, 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 F2. Chihuahua, no me lo sumo. Bueno, vamos a ponerle aquí 6,205. Está. Yo le quito 5 días y le pongo 6,200. Aquí le pongo 360. O sea, no cambia lo demás, cambió un poquito ahí, pero me está pagando los 200,000 pesos. Sí, algo está raro acá en este. A ver, voy a copiar. A ver si ahora sí lo suma. Ahí está, ahora sí lo sumo. ¿Sí? Algo estaba raro ahí con esos números, pero bueno, ahí está, ya tenemos ahí. Entonces, de esa forma podría hacerlo. De esta misma forma que lo hice aquí, lo puedo hacer para la cantidad, solo que en la cantidad, pues es el salario de vengado definitivo entre el total de los salarios de vengados definitivos, ¿no? Entonces, un ejemplo sería esta cantidad entre esta cantidad, ¿ok? Nos da un factor y ese factor lo vamos a multiplicar por la cantidad a repartir, ¿no? Entonces ahí nos dice son 9,147,97, que es la misma cantidad que tenemos acá abajo. Entonces, se fijan, así lo podríamos hacer de forma manual para validarlo. Entonces aquí ya nos da el previo y nos dice cuál es el salario diario del empleado. Aquí está el salario diario. Entonces, este salario diario yo lo multiplico por
30 días. A ver, vamos a ponerle aquí arriba para ver el ejemplo. No sé si es por 30 o por 30.4. Por 3 meses, ¿no? Entonces son por 90 días. Por 90 días, ahí está, 18.669.59. Entonces, ahí ya nosotros ya validamos nada más si la PTU es completa o está topada por cuestión a los últimos 3 meses del empleado, ¿no? Que sí vemos algunos aquí, bueno, este está topado, ¿no? Por ejemplo, este de aquí arriba está topado porque de PTU eran 20.912.67 y se topó a 18.669.59. Y aquí, bueno, pues ya nos dice, oye, tienes 15 UMAS exentos y esta parte es grabada. Entonces, ya cuando tenemos esa parte, yo tengo un archivo aquí que les compartí. Déjenme ver nada más si coinciden las columnas. Este que dice cálculo PTU 2023. Acá está. Vamos a ver si coinciden las columnas. Bueno, si no coinciden, aquí nosotros tenemos cuánto es la parte de la PTU, ¿no? Entonces, este es como pasado en la parte viejita de la nómina. Pero fíjense, vamos a copiar o insertar esa tabla aquí y ahorita se los actualizo. Aquí está mi hoja, voy a copiar la hoja o la voy a copiar a mover o copiar, a ver si nos deja moverla al otro archivo. No, no me deja, ¿ok? Vamos a copiarla tal cual como está. Nos vamos al archivo de la PTU. Vamos a pegar acá. Vamos a ver si se pegan. Bueno, ahí está, ¿no? Ok, ahí dice que no tiene el mismo tamaño, que no sé qué, pero ya nos trajo la información. Entonces, fíjense, yo en este caso pongo aquí el nombre, está bien. Contrato, eh, esto pues no me importa tanto, ya tenemos el tipo, ¿sí? Entonces, realmente yo voy a poner a fijar, inmovilizar los paneles desde aquí y me voy a ir hacia la derecha. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo la parte grabada, la PTU, aquí tengo el salario diario del empleado. Entonces, me voy a ir a copiar esta parte de mi cálculo. Ahorita lo vemos cómo sería realmente. Vamos a copiarlo acá a esta hoja. Tenemos los mismos valores. Va a ser un poquito más chiquita porque no alcanzo a ver bien. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí está. Vamos a copiar los títulos. Fíjense, en esta parte el sistema se basa en el artículo 174. Creo que es el nuevo artículo, así se llama. Anteriormente era el 142, ¿no? Entonces, ahora es el 172, si mal no recuerdo, 174. Ahorita lo vemos en el sistema. Antes de aplicarlo en el sistema, quiero que calculemos el impuesto acá, ¿no? Entonces, tengo la base especial. Aquí. Vamos a ponerle un color. Azul. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿esta base especial para qué me sirve? Bueno, o cómo calculo el impuesto. Fíjense, lo primero que tengo que hacer es elevar el salario del empleado. Este no entra en el juego, lo vamos a eliminar, ¿sale? Dice, lo primero que tienes que hacer es elevar el salario a 365 días, ¿no? Entonces, yo le voy a poner aquí que la columna que quiero multiplicar es la del salario del empleado, que es esta, por 365 días. No, entre 365 días por 30.4, no, esa es la parte grabada. Entonces, la parte grabada, aquí está, PTU grabado, es este, ¿no? Primero, ¿ok? Y dice, base grabada entre 365 días por 30.4, ¿ok? Por acá tenemos un apartado que es, déjenme revisar nada más cómo estaba. Aquí está el importe grabado, aquí está el importe exento. Esta es la base grabada. Y aquí dice, base grabada es, aquí en esta parte grabado es el sueldo diario por 30 días. Entonces, yo le voy a poner en este apartado que aquí va el sueldo diario. ¿Dónde tenemos el sueldo diario? Aquí está, sueldo diario por 30. Me va a dar una base grabada mensual en base al sueldo diario. Y en base a esa base grabada mensual, pues yo tengo un límite inferior.
que lo busca en esta tabla ya actualizada del ISR. Fíjense, vamos a hacerlo manualmente, ¿no? Vamos a ponerle cálculo PTU 2023. Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, si se fijan, 6223.20, si nos vamos al límite inferior, sería de 746.05. A esos 746.05, a la base grabada le vamos a restar el límite inferior y lo multiplicamos por el porcentaje. Entonces, la base grabada son 6223.20, ¿ok? Vamos a ver el límite inferior, menos 746.05, ¿ok? Por el 0.064, que es el 6.4%. Nos dan 350.53 pesos, ¿ok? Que es el valor que tenemos acá. Bueno, ya redondeado. La cuota fija es de 14.32, aquí está, 14.32. Y la suma de ambos nos da un ISR de forma normal de 364.86, ¿ok? Luego vamos a sacar la base especial. La base especial que nos dice que a la base grabada que tenemos acá le vamos a sumar la diferencia de la base grabada de la PTU entre 365 por 30.4. Eso nos da un importe de 7.648.54. Entonces buscamos el límite inferior, que sería 6.632.06. Restamos la diferencia, la multiplicamos por el porcentaje de 10.88. Y aquí está la cuota fija, ¿no? La suma de ambos nos da un ISR de 515.06, ¿no? En base especial. Esas dos bases, por ejemplo, a la base especial le restamos la base normal y nos da una diferencia de 150.21 pesos. Esos 150.21 pesos lo vamos a dividir entre el resultado de la base grabada entre 365 por 30.4 y nos da un porcentaje 0.11. Este porcentaje lo vamos a multiplicar por la base grabada para la PTU y nos va a dar un ISR. Ese ISR se lo vamos a restar a el neto, que el neto a pagar es este, el definitivo, y nos va a dar un neto con total de 16.866.13 pesos, ¿no? Voy a grabar el archivo, ahorita se los actualizo ahí para que lo puedan descargar. Entonces, esta sería la parte en que yo ya tengo el neto. Entonces, se fijan, yo no he aplicado todavía la PTU en el sistema, simplemente hice un copy-paste, ¿sí? En esta hoja y aquí, bueno, pues copié las fórmulas para el cálculo de el aguinaldo. Aquí está. Entonces, ahí ya me va a aparecer, ¿no? Entonces, me voy a ir al sistema. Vamos a validar. Si estoy de acuerdo en que ese sería el cálculo correcto, pues le doy en la opción que dice aplicar. ¿Ok? Aquí yo voy a insertar el concepto de la deducción. Por ejemplo, vamos a insertar el 43, que es el ISR artículo 174. ¿Y cuál otro concepto agregarían ustedes a este cálculo para que su nómina esté completa? Pues yo agregaría el concepto de la obligación, que es el ISN, que es el 90, si mal no recuerdo, impuesto estatal. Le decimos que calcule todos los periodos y que no calcule ajuste al neto. Gracias, Tere Espinosa, es el 174, perfecto, muchas gracias. Y ya lo vimos ahorita en pantalla que sí es el 174. Entonces, el artículo 174 calcula el impuesto como lo vimos en la hojita de Excel. Aquí ya me manda una bitácora que puedo guardar también cómo está el cálculo del detalle, que es prácticamente lo que exportamos nosotros al archivito del Excel. Cerramos. ¿Se acuerdan cuánto era el neto del primer empleado? Vamos a darle sobre recibo. Y aquí en el sobre recibo nos aparece 16.866.13. Si nos vamos a el archivo de Excel que le pusimos acá en el cálculo de la PTU, nos corresponde exactamente los 16.886.13. Si yo sumo el neto a pagar aquí en mi cálculo del Excel, vamos a ponerle acá más abajo donde termina, vamos a sumar el neto. Yo tengo un neto a repartir de 334.248.55 ya aplicando el impuesto. Si yo veo el resumen de la nómina, aquí
aquí está, 334.248.54. Entonces, si se fijan, yo me aventé el cálculo en el Excel de cómo sería el reparto de la PTU. Obviamente, pues dato importante que debemos de tener como antecedente, cuántos días laboraron los empleados en todo el año, sus días definitivos, cuánto fue el ingreso definitivo del empleado. Y esa es la base para poder hacer el cálculo de la PTU. Y ya después aplicamos las siguientes reglas, ¿no? ¿Cuál es el tope principal? Si el promedio de la PTU de los últimos 3 años es menor al salario diario del empleado de los últimos 3 meses, entonces le aplico, así como viene en esta hojita, eh, le aplico el tope de los últimos 3 años, ¿no? Eso sería si fuera menor a el salario de los últimos 3 meses. Entonces, cualquiera de los dos topes puede aplicar. Si no queremos aplicar los topes, bueno, pues cuando corremos el proceso de cálculo de la PTU, no, vamos a correrlo de nuevo. Así, procesos, PTU. Si yo no le pongo topar aquí, pues me va a dar el importe completo de la PTU. Y si voy a repartir los 400,000 pesos, los 50,000 por los días, digo el 50% por días y el otro 50% por ingresos del año pasado. Entonces, se fijan, aquí lo que hicimos fue topar a los 3 meses, que eso nos permite la ley. Y obviamente, pues eso me exime de decir, oye, a fuerzas tenías que repartir los 400,000 pesos. No es que se haga equitativo de a ti te topé y a ti te reparto lo demás. Eso sucede en el primer paso, cuando nosotros topamos el empleado sindicalizado que más ganó. Ahí es donde sí podemos hacer esa como redistribución de la utilidad. No sé si tengan alguna duda, pues yo aquí lo que haría sería pues irme al menú de movimientos, digo reportes, cálculo de nómina, sacar mi lista raya en forma tabular. Y aquí, bueno, pues si no quiero separarlos por departamentos ni nada, aquí paso mi registro patronal, empleados dados de baja, le diría que sí. Y a lo mejor le digo que aquí quiero por código de empleado y que me muestre solo los conceptos que tienen un importe diferente a cero. Entonces, sí es importante que le pongan los empleados dados de baja porque si se fijan, tenemos empleados dados de baja que les correspondió a lo mejor no a todos, pero a algunos el cálculo de la PTU depende de la fecha de baja. Este que está baja no le correspondió, pero este que está de baja acá sí le correspondió un pago de la PTU, ¿sí? Entonces nosotros aquí ya tendríamos la lista de raya de esa reparto de utilidades a quienes les tendríamos que pagar ya con el importe neto y bueno, pues también ya le estamos sumando el impuesto estatal para que cuando saque mi reporte de impuesto estatal me aparezca aquí ya ese importe, ¿sí? Entonces ahí está ya cómo sería la parte de la PTU, ¿sí? ¿Qué procede? Pues autorizar la nómina, ¿sí? Yo puedo autorizar la nómina aquí en procesos, por ejemplo, Alan Ruiz Viveros, pues no va a venir por esta nómina en este momento. Yo le puedo decir aquí, autorización de la nómina, sí, genera un respaldo. Vamos a darle calcular nómina, le ponemos todos los empleados. Dice que hay algunos que no habían sido calculados. Vamos a darle un recalcular nada más para que no nos dé mayor información o no nos permite avanzar. El neto es el mismo, no hubo cambios. Vamos a darle procesos, autorización de la nómina y ahora sí me va a generar mi respaldo, ¿no? Aquí le vamos a poner PTU 2023 curso IMARS. Ahí está. Le damos procesar. Si se fijan, el respaldo ustedes le pueden poner el nombre que ustedes necesiten, sobre todo por si quisieran regresar o hacer algo en ese periodo. Y bueno, pues aquí ya lo estoy autorizando, no necesariamente tengo que timbrarlo ahorita a todos. Si tengo un empleado que no vino a recoger la PTU, pues si yo le doy el proceso de timbrar, me los va a timbrar todos. Aquí hay que ponerle 20 de mayo para que nos cree un siguiente periodo. No puede ser la misma fecha ni fechas anteriores. Tiene que ser por lo menos el día siguiente. Si le doy aquí en prenómina, pues están todos los empleados, pero ya no me aparece nada. Fíjense, me voy a ir aquí a Alan, le vamos a decir ver datos del empleado. Y aquí donde dice IMSS Infonavit, voy a copiar su RFC. Lo voy a copiar aquí donde dice pagos y extras. Vamos a copiarlo en el texto extra 3. Y aquí le voy a borrar la homoclave. Solo la homoclave.
Le doy guardar y le damos cerrar. Entonces, en ese momento yo ya le puedo dar timbrar a mi nómina. Vamos a decir emitir recibos. Tenemos hasta diciembre, ¿sale? Para poder hacer el timbrado. Yo le digo fecha de pago, la pagué el 19 de mayo y aquí pongo mi contraseña. Le doy a aceptar. Y fíjense, de los 19, bueno, de los 18, o 17 eran, creo que tienen derecho a la PTU, ¿cuántos me va a timbrar, no? Dice que la contraseña no corresponde. A ver, 1, 2, 3, 4, 8. Es minúscula la A. Ahí está. Ahí está apareciendo. Vamos a esperar un segundo. Vamos a esperar a que termine de hacer la simulación de timbrado. Ok, ahí ya terminó. Si se fijan, de los 17, solo me timbró 16. Uno dice sobre recibos no emitidos y uno sobre recibos que no se timbran. Ok, vamos a ver la bitácora. Y aquí me dice los 16, aquí está su folio fiscal. Dice del empleado 018, es Alan Ruiz. El empleado debe estar, el RFC del empleado debe ser de persona física con longitud de 13 caracteres. El atributo RFC no es válido, el valor es este. Entonces, si se fijan, ya no lo timbró ahí. Este dice que no tiene percepciones ni deducciones ni otros. ¿Va? Entonces yo ya, si saco mi listado o si saco mis recibos, vamos a darle aquí en procesos impresión de recibos electrónicos, le ponemos del periodo extraordinario 2, aquí dice que es el 2, no, el 1, perdón, el 2 es el vigente, ok, vamos a darle empleados dados de baja también, y vamos a darle continuar. Entonces aquí me aparecerían a quienes les pagué PTU, pero que ya estén timbrados, ¿no? Entonces en ese caso serían solamente 16 recibos. ¿Sí? Aquí está, reparto de utilidades. Y aquí se fijan, dice fecha de pago 19 de mayo del 2023. Ese sería el dato importante. ¿Cómo timbraría el de Alan Ruiz? Me voy aquí a ver datos del empleado, que a lo mejor es un poquito más trabajoso, pero pues vaya, si por mes tienes 1, 2, 3, 4, 5 empleados que van a recoger la PTU, pues ya no va a ser un proceso tan tardado. Me voy a copiar el RFC completo, lo guardo. ¿Y puedo correr otra vez el proceso de timbrar? Sí. Vamos a decirle emitir recibos. Ahora fíjense, le voy a poner fecha de pago 1 de junio del 2023. Vamos a ponerle aquí la contraseña del timbrado. Vamos a dar aceptar. Y solo a ese que dice el mes de la fecha de pago no coincide con el mes asignado por el periodo de timbrar. ¿Deseas continuar? Le decimos que sí. Y me lo va a timbrar con fecha de junio. Entonces, aquí lo importante sería, ¿cuándo tengo que pagar el impuesto? Pues obviamente el SAT toma la fecha de pago para el pago del impuesto. Entonces, los que timbré en mayo, pues en mayo. El que estoy timbrando en junio, pues en junio pagaría el impuesto, no antes, ¿sí? No sé si me expliqué en ese sentido. Ok, ahí ya dice uno timbrado. Y se fijan, pues ¿cuál es? El de Alan Ruiz, ¿no? El 018. Si yo lo mando a imprimir, vamos a decirle procesos, impresión de recibos electrónicos. Vamos a ponerle aquí del empleado 018 al 019 para que nos salgan los dos. Incluir empleados dados de baja para que pueda salir el de Alan Ruiz, ¿no? Porque es el empleado que ya estaba dado de baja. Entonces, vamos a revisar. Aquí está Alan Vivero Ruiz y aquí viene su ¿cómo se llama? Su recibo impreso y fíjense, en la fecha de pago dice 1 de junio del 2023. Si me voy al siguiente recibo, pues dice fecha de pago 19 de mayo del 2023. Entonces, de esa forma pueden ir administrando los empleados que no han ido a recoger su nómina. Si llega 31 de diciembre y no fueron, pues tendríamos que regresarnos al periodo extraordinario número 1. Lo voy a explicar, no lo voy a hacer. Aquí, por ejemplo, abrimos un sobre recibo, el que sea. Ese no tenía. Por ejemplo, el 3, ¿no? Y tendríamos que darle doble clic acá y poner todos estos importes en cero
al igual que el importe del ISR. ¿Para qué? Para decirle, ¿sabes qué? Pues no le pagué porque no vino, perdió su derecho a recibir la PTU, ¿sí? Entonces, ya nada más quedarían timbrados en el año aquellos empleados que sí fueron a recoger su importe de la PTU correspondiente. Bueno, pues si ya no hay más dudas, por mi parte, creo que sería todo el día de hoy. Les agradecemos que hayan estado en esta sesión. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten aclarar respecto a este taller, bueno, pues aquí les voy a dejar mi nombre, que es Miguel Rivera. Mi correo es miguel.rivera@imars.com.mx y mi número de celular 5513 1996 85. Si estamos en una sesión, pues me mandan un WhatsApp y con gusto les compartiremos o les contestaré más tarde. Si estoy disponible en el momento les contesto. Y sí, la grabación se las compartirá mi compañero Alberto Vargas en un ratito. Digo, duró 1 hora 15 minutos el taller, se convierte muy rápido. Les compartimos el video, los archivos y el link que les acabo de compartir. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron en esta sesión. Y bueno, pues nos vemos en las siguientes sesiones de IMARS. Esperamos que en mayo tengamos tiempo de volver a generar este taller. Para los que todavía no lo hayan hecho el reparto, tengan dudas, pues por ahí les vamos a estar compartiendo la información. Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Miguel.